tres grandes escritores. Como no podríamos hablar de Raúl Porras sin pensar en el Agüero, ¿no? Hay que situar siempre a Marx sin Hegel, ¿no? Alguien viene de algún lugar y tiene un espíritu crítico de lo que hay anteriormente, ¿no? Alguien se ha ocupado de qué es el mexicano. Sí, Samuel Ramos, un libro estupendo que se llama La cultura criolla, el perfil del hombre y la cultura en México. Ya hay una definición de Samuel Ramos, antes de Paz. Luego otro gran escritor, José Vasconcelos, un filósofo, y un escritor gigantesco, prolífico, Alfonso Reyes. Entonces, cuando llega Paz, hay un trabajo que lo precede y él va a poder entrar a lo que vamos a llamar la hora de la introspección. La pregunta es, ¿qué es el mexicano? ¿Qué cosa es la singularidad de México? El 50 del siglo pasado. ¿Puede ser eso? Porque Paz, como pasó con Mariátegui, había frecuentado y leído todo lo que había de importante sobre México, de antropólogos, de arqueólogos, de sociólogos, de lingüistas y de poetas. Entonces él viene a un territorio ya en cierta manera ocupado, pero va a innovar y propone El laberinto de la soledad. Entonces el libro soy un universitario, tengo manera de acercarme a un tema, no voy a seguir capítulo por capítulo, voy a decir cuáles son los temas más importantes en este libro para que, como yo espero, los incline, les abre el apetito de ir a comprar en una librería El laberinto de la soledad y leerlo por completo, ¿no? Entonces, esto no es más que una guía de lectura para que ustedes hagan la próxima lectura. Y si quieren, cuando haya terminado, bueno, eso es otra historia. Varios temas. La forma, la preocupación por la forma en lo mexicano. Son gentes muy preocupadas por la cordialidad, por las maneras, y en literatura el soneto. En la mujer ocupa un lugar muy importante. El disimulo, que es un elemento de la vida mexicana. Corazón enamorado, disimula tu tristeza. No hay que mostrarte tal como es uno. La muerte es un tema muy grande. Por eso les he traído esto mexicano, con esto de acá, que no es un producto peruano, ¿no? Es una cosa muy mexicana. Juegas con la muerte. Creo que es bastante elocuente esta cosita que encontré ya, ¿no? Y luego vamos a hablar de la relación entre el mexicano con la muerte. Y luego la historia, y luego el erotismo, y estos son los temas más importantes. Segunda observación global, genérica. El laberinto tiene ensayos, pero yo diría que esos ensayos, cuando lo he estudiado, me he pasado la vida estudiando Octavio Paz y he explicado varias veces. Es curioso, no todo el tiempo, pero en fin, hay unos capítulos, como el capítulo del Pachuco y otros extremos, Máscara Mexicana, Todos Santos, Día de Muertos, Los Hijos de la Malinche, que son trabajos de síntesis muy personal de antropología. Entonces yo les propongo dos conceptos para manejar esta arquitectura interna. Uno es el de sincronía y otro el de diacronía. ¿Qué es diacronía? Todo lo que tiene que ver con el tiempo, la historia. ¿Y qué es sincronía? Lo contrario, lo que tiene que ver con la sociología, la antropología, la lingüística. ¿En qué es lo contrario? La historia se ocupa de la sucesión del tiempo, ¿no es cierto? Edad Media, Renacimiento, ¿no? El tiempo. Y sigue los acontecimientos. Y las ciencias sociales se enfrían y hacen, como digamos, el retrato de lo que es en un momento la estructura de algo. Entonces, son dos maneras de aproximarse. Los 4 primeros capítulos son, yo lo pondría así, verticales, son estructurales, son sincronía. O sea,
El pachuco es qué es el mexicano. Máscaras, cómo nos comportamos, el disimulo. Todos santos, ¿qué hacemos ante la muerte? Y la fiesta. Los hijos de la Malinche, las malas palabras. Y de pronto, conquista y colonia, de la independencia, de la revolución, de inteligencia mexicana, son capítulos de historia. Entonces lo ponemos así, horizontales, sucesión. Y de pronto lo enfría de nuevo, y nuestros días y la dialéctica de la soledad vuelve de nuevo a la diacronía, ¿no? A la psicología. Entonces, esto esté claro. Y otra explicación, ¿por qué el laberinto? Es muy curioso, Paz, porque la vez que está dedicado a un libro mexicano, está dedicado a una alegoría griega. El laberinto es griego. Entonces, ¿qué es el laberinto? Teseo, vencedor del Minotauro, monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, encerrado por orden de su padre Minos, rey de Creta, en un laberinto construido por Dédalo. Entonces, ¿qué hace Teseo? Teseo vence al Minotauro, que es un monstruo. ¿Qué tiene de particular la figura del Minotauro? Es un hombre, un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, porque está nacido de un exceso. Los griegos detestaban el exceso, la ibris, el pecado, el equivalente al pecado, que eran relaciones monstruosas de una reina libidinosa con un toro. Entonces el Minotauro tenía cabeza de toro y cuerpo de hombre. Lo encierran en un laberinto. ¿Qué es un laberinto? El laberinto es un lugar, es una caverna, dicen un santuario de la serpiente, la casa del hacha de doble filo, dicen los griegos. Es un lugar donde se entra, se pierde uno, pero tiene una salida. La metáfora es muy importante. Y esa salida del Minotauro, según el arqueólogo Evans y los egipcios también, no es por arriba, es por abajo. Entonces, ¿por qué hay que ir abajo? Porque abajo está el inconsciente, el alma, el infierno, el averno. Entonces hay que vencer. Para Teseo tiene que vencer dos cosas. Primero, a ese monstruo que es un producto de la ibris, y lo que hay también en él mismo de monstruoso, su ambición, la visión de Teseo. Y entonces tiene que descender hasta encontrar el Minotauro que lo espera abajo, en la profundidad. Dicen que en realidad no había Minotauro, no había monstruo, había un féretro. Y el héroe llega y se mira en el féretro. ¿Y qué se ve? Se ve a sí mismo. El monstruo somos nosotros. O mejor dicho, todos llevamos a nosotros el monstruo. Eso es Freud, es el inconsciente. Todo pueblo lleva a su lado oscuro. Toda sociedad debe conocer su peor lado. Y para eso hay que tener coraje. El coraje del héroe cultural para ir hasta el fondo. ¿Por qué apreciamos a un poeta, a un orador o a un sociólogo cuando se atreve, no siempre se atreve, a ir hasta el fondo? Ahí está, de Minotauro. Entonces, pasas un viaje al laberinto de la soledad. Primer tema, hay un enigma, que es México. Hay que tener el coraje de ir hasta las raíces. Segundo, ¿por qué soledad? Esa es la tesis principal de Paz, que el mexicano, por una serie de razones históricas que ustedes pueden suponer, está encerrado en su osquedad, está encerrado, y dice el hombre mexicano está encerrado en la vida y tiene temor a abrirse, a rajarse. Les doy una de las ideas principales del libro. Está mal visto rajarse. Por rajarse es romperse. Uno se raja en mexicano cuando se va. Te rajaste, te chupaste, te fuiste, corriste. Entonces, y maneja todo el libro. Tengo que darles esto porque es la llave clave, es la clave. Todo el libro se juega una dialéctica de encerrado o abierto.
en qué momento el mexicano se cierra y en qué momento se abre. Al final, por el placer sádico del profesor de hacerlos pensar, pero darle la clave al final, le diré en qué momento para la paz del mexicano se abre, o sea, se comunica con nosotros. Este autor es el mismo que leímos ayer, ¿no? La importancia que tenía el otro, ¿no es cierto?, como el ser humano. Entonces comienza el libro de la manera más, como una manera más normal, cuando el personaje que es pues el personaje del libro está fuera de México, está en Los Ángeles, de visita, y le dice, paseándose por Berkeley, una amiga le dice, no me acostumbro a estar, siempre las amigas inteligentes del escritor, les quiero decir que comienza el libro con una crónica hasta sencilla, hasta mundana, ¿eh? Una amiga está en Berkeley, que se entiende porque iba constantemente a estudiar o para leer sus poemas. Le pregunta a él, ¿te quedas a la mexicana? Y dice, no, le dice, aquí hasta los pájaros hablan en inglés. Y dice, ¿cómo no te puedes quedar? Y la muchacha le dice, ¿cómo me voy a quedar cuando me gustan las flores si no conozco su nombre verdadero? Hay que conocer el nombre. Eso es la idea, que el nombre es las cosas, ¿no? Ese es el poeta, ese es el hombre que se preocupa por el lenguaje, por la lingüística. Entonces, flota en el aire y dice una precisión y una eficacia norteamericana, pero se arrastra, se expande y de pronto falta la hermosura harapienta del mexicano. Para paz, fuera de México, hay la revelación fuera. Y él dice, aparecen unos personajes que son los pachucos. ¿Qué son los pachucos? Y entonces los pachucos son los mexicanos que se visten de una manera determinada en los años 50 en México, estrambótica, para llamar la atención y para fregar a los norteamericanos. No hay nada que les molestara más que ese tipo que no se asimilaba. Pero cuidado, los pachucos no son mexicanos, no son que se ponen un poncho o algo mexicano, no quieren ser ni mexicanos, no le perdonan a su país de haber tenido que ir a buscar trabajo y chamba fuera de ser explotados, ni ser norteamericanos tampoco, abiertamente no quieren asimilarse. Y entonces Paz tiene la mirada de un antropólogo y se da cuenta que eso es un estado de espíritu. El pachuco, que es banda de jóvenes con una vestimenta y una conducta, un lenguaje, dice, son rebeldes instintivos, voluntad de ser o no ser como nosotros, no quiere volver a su origen mexicano. Y entonces tienen ustedes aquí el primer texto que les ruego que sigan con el ojo y lo que vamos a leer, para apreciar por otra parte la descripción admirable del ensayista Paz, porque si esto lo escribe un universitario, la embarra, le pone notitas a pie de página, se pierden los conceptos para quedar bien con la comunidad científica y no escribe como esto está escrito. Esto es antropología, pero sin antropólogos. ¿Qué ventaja? Miren la descripción. Pasivo y desdeñoso, el pachuco deja que se acumulen sobre su cabeza todas estas representaciones contradictorias hasta que, no sin dolorosa autosatisfacción, estalla en una pelea de cantina, en un raíz de un motín. Entonces, en la persecución alcanza su autenticidad, su verdadero ser, su desnudez suprema, de paria, de hombre que no pertenece a parte alguna. El ciclo que empieza con la provocación se cierra y está listo para la redención, para el ingreso a la sociedad que lo rechazaba. Ha sido su pecado y su escándalo. Ahora que es víctima, se le reconoce al fin como lo que es su producto, su hijo. Ha encontrado al fin nuestros padres. Es hijo de sí mismo. Por caminos secretos y arriesgados, y aquí comienza Paz, entra en el terreno vedado para decir qué cosa es norteamericano, ser norteamericano, y qué cosa es ser mexicano. Por caminos secretos y arriesgados, el pachuco intenta ingresar a la sociedad norteamericana, mas él mismo se ve del acceso. Desprendido de su cultura tradicional, el pachuco se afirma un instante como soledad y reto. Y esta es la palabra soledad. Niega la sociedad de que procede a norteamericana. El pachuco se lanza al exterior,
pero no para fundirse con lo que lo rodea, sino para retarlo. Gesto suicida, pues el pachuco no afirma nada, no defiende nada, excepto su exagerada voluntad de no ser. Como le toman elementos a la filosofía, no ser. No es una intimidad que se vierte, sino una llaga que se muestra. Siempre hay cosas reales en la prosa de paz. Me perdí. Una herida que se exhibe, una herida que también es un adorno bárbaro, caprichoso y grotesco, una herida que se ríe de sí misma y que se engalana para ir de cacería. El pachuco es la presa que se adorna para llamar la atención de los cazadores. La persecución lo redime y rompe su soledad, su salvación depende del acceso a esa misma sociedad que aparenta negar. Soledad y pecado, comunión y salud se convierten en términos equivalentes. Es muy frecuente Paz, hijo de la dialéctica, hijo de Marx y de Hegel, una cosa y otra, soledad y pecado, comunión y salud. Y aquí nos lleva a otro terreno extraordinario. Las diferencias entre los americanos y los mexicanos. Primera diferencia, la contemplación del error. ¿Cómo procede Paz para decir que es lo mexicano? Comparando los comportamientos sociales, no habla de política, no habla de economía, habla de cómo somos, cómo nos comportamos, qué conductas tenemos. No hay crítica que esto es mejor que el otro, no, son distintos. Bueno, compara. Entonces la primera de ellas es cosas que nos tocan como peruanos por el catolicismo. El documento 2, para el carácter mexicano, el trato con el horror, la contemplación del horror y aún la familiaridad y la presencia con su trato constituyen contrariamente los rasgos más notables del carácter mexicano. Los gritos ensangrentados de las iglesias pueblerinas, el humor macabro de ciertos encabezados en los diarios, los velorios, no tenemos velorios y nos encanta contar chistes colorados en los velorios, eso no es mexicano. Las costumbres de comer al 2 de noviembre panes y dulces que fijan huesos y calaveres son hábitos heredados de indios y españoles inseparables de nuestro ser. Nuestro culto a la muerte es culto a la vida, del mismo modo que el amor, que es hambre de vida, es anhelo de muerte. Qué poderosa la prosa, porque son metáforas del filósofo y el poeta. El gusto por la autodestrucción no se deriva nada de tendencia masoquista, sino también de una cierta religiosidad. Religiosidad no es ir a escuchar misa solamente, ¿no? Escuchar a Mozart es religiosidad, un estado superior del espíritu. Y acá vienen las formidables observaciones de Paz de los americanos y los mexicanos. Y no terminan aquí nuestras diferencias. Escuchen esto, que acaso sea una de las partes mejores del libro. Ellos son crédulos, nosotros creyentes. Aman los cuentos de hadas y las historias policíacas. Es cierto, ¿no? Los americanos, ¿no? ¿O no es cierto que inventaron la novela policial? Nosotros, los mitos y las leyendas. Los mexicanos mienten por fantasía, por desesperación o para superar su vida sórdida. Ellos no mienten, pero sustituyen la verdad verdadera, que siempre es agradable, por su verdad social. Nos emborrachamos para confesarnos, ¿no es cierto? No, me dijo a los varones. El pata no te busca para contarte su desgracia, te llora en el hombro, te ensucia la camisa, ¿no? Se chupa también para confesarse, ¿no? ¿O no? Somos más cercanos mexicanos que ningún pueblo, para lo peor y lo mejor. Los mexicanos mienten por ¿dónde estamos? Ellos no mienten, pero sustituyen la verdad verdadera que siempre es sagrada con la verdad social. Nos emborrachamos cuando conversamos, ellos para olvidarse. Somos optimistas, nosotros nihilistas. Solo que nuestro nihilismo no es intelectual, sino una reacción instintiva, por lo tanto es irrefutable. Los mexicanos son desconfiados, ellos abiertos. Nosotros somos tristes y sarcásticos, ellos alegres y humorísticos. Los norteamericanos quieren comprender, nosotros contemplar. Son activos, nosotros quietistas. Disfrutamos nuestras llagas como medio de sus inventos. ¿Qué nos decía en el taxi el chofer? ¿Qué nos decía Claire? Así es pues el Perú, señor. Eso es pues quietismo, ¿no?
creen en la higiene, ¿o no es verdad? Han inventado todo, la ducha, el jabón, hasta que llegaron los hippies, ¿no? Después ya lo han seguido. Creen en la higiene, en la salud, en el trabajo, en la felicidad. Pero claro, esa es una formidable paz. Pero tal vez no conocen la verdadera alegría, que es una embriaguez y un torbellino. En el alarido de la noche de fiesta, ya vemos la fiesta. Nuestra voz está en luces y vida y muerte. Miren cómo usan los conectivos. Y vida y muerte se confunden. Dos puntos y coma. Su vitalidad se petrifica en una sonrisa. Niega la vejez y la muerte, pero inmoviliza la vida. Claro que no les gusta la vejez. Ha inventado el Potex, cualquier cosa. Tengo terror a la enfermedad, a todo lo que les parezca. Todos tienen que ser jóvenes, sanos, guapos y no tener edad. ¿Y cuál es la raíz de tan contrariadas actitudes? Me parece que para los norteamericanos el mundo es algo que se puede perfeccionar, para nosotros es algo que se puede redimir. Gigantesco. Déjenme decirles que ustedes son muy jóvenes y yo ya comienzo a competir con el conde Drácula en edad, ¿sí? Que les puedo decir, después de un stage que hicimos con mi esposa en Transilvania, claro que cuando camino el día en el sol me sale una rocha, pero no importa, aparte de eso, la palabra redención era la palabra fundamental de los partidos y los inconformes y revolucionarios de este país. Redención del indio. No era darle tierras y técnica, redimirlo, era devolverle la dignidad de ser un ciudadano como los demás y acaso más que los demás. Redimir. O sea, las revoluciones en América Latina no son solamente una cuestión económica y social, es una cuestión moral, ética, de arreglo de cuentas. Es otra cosa. Ellos son modernos. Nosotros, como sus antepasados puritanos, creemos que el pecado y la muerte constituyen el fondo último de la naturaleza humana, solo que el puritano identifica la pureza con la salud. De ahí el ascetismo, que purifica y su consecuencia el punto del trabajo por trabajo, la vida sobria, a pan y agua, para el época no había tanto gordo como hay hoy día en Estados Unidos. La inexistencia del cuerpo en tanto obeso, o sea, con cualquier gordo pero obesos. La inexistencia del cuerpo en tanto que posibilidad de perderse, encontrarse en otro cuerpo. Precioso es esto. Todo contacto contamina para ellos. Razas, ideas, costumbres, cuerpos extraños llevan en sí germen de perdición y pureza. El esquema americano, me permito interrumpir a Pedro Paz, consiste, vengan, todos, proletarianos a vivir en barrio italiano, latinos con latinos, negros con negros y asiáticos con asiáticos, ¿eh? Y cada una con sus comunidades, con sus costumbres. En cambio, los mexicanos antiguos o modernos creen en la comunión y la fiesta. No hay salud sin contacto. Tazrotl, la diosa azteca, la inmundicia y la fecundidad de los humores terrestres y humanos, era también la diosa de los baños de vapor, del amor sexual y de la confesión. Paz regresa sobre este tema varias veces, en la poesía y en la prosa, porque el amor implica pues contactos. Un beso es un cambio de salivas. El sexo son humores. Si somos muy higiénicos, ya pues la especie se extingue, ¿no? Porque el otro huele. ¿Y qué? ¿No? Entonces, y no hemos cambiado tanto. Y sin ser tan católico, ir a misa, el catolicismo ha preparado ese tipo de cultura de la promiscuidad, menos mal, ¿no? El catolicismo también es comunión, palabra clave de paz que se repite muchas otras veces. Entonces, creo que nos ha llevado el ensayo sobre la diferencia de los norteamericanos, no sé, la última cita de esta parte sobre cómo los cachucos, primero los cachucos que uno lo lleva a comparar, ¿no? Norteamericanos y mexicanos, la diferencia fundamental. Eso me ha conmovido toda mi vida. Espero que les conmueva a usted, estoy seguro de ello,
por el parecido enorme entre el ser mexicano, vivir en ciudad rodeada de volcanes y lo que vivimos nosotros. Fuera que Lima no tenga volcanes, pero el resto del pueblo sí lo tiene, ¿no? Dice, no es el momento de analizar este profundo sentimiento de soledad, en la página 38 de este texto, que se afirma y se niega alternativamente en la melancolía y el júbilo, ¿no? En el silencio y la vida de la fiesta, en el crimen gratuito y el fervor religioso. En todos lados, en México, el hombre está solo. Y aquí viene la frase formidable. Pero la soledad del mexicano, bajo la gran noche de piedra de la altiplanicie, es un gran valle elevado. Imagínense una enorme elevación que una el valle de Cusco, Arequipa y Moncayo. Eso es el centro de México, con los volcanes a vista constantemente. El Popocatépetl, los mexicanos en el Popo, para abreviar, el Popo echado nubes, echado gases. En todo lado el hombre está solo, pero la soledad del mexicano, bajo la gran noche de piedra de la altiplanicie, poblada todavía de dioses insaciables, es diversa de del norteamericano, extraviado de un mundo abstracto de máquinas con ciudadanos y preceptos morales. En el Valle de México, el hombre se siente suspendido entre el cielo y la tierra y oscila entre poderes y fuerzas contrarias. Ojos petrificados, bocas que devoran. La realidad, esto es, el mundo que nos rodea, existe por sí misma, tiene vida propia, ha sido inventada, como los Estados Unidos por el hombre. El mexicano se siente arrancado del seno de esa realidad a un tiempo creadora y destructora, madre y tumba con mayúsculas. Ha olvidado el nombre, toda la preocupación, ¿qué somos? El nombre. La palabra que lo liga a todas esas fuerzas en que se manifiesta la vida. Por eso, verbo de acción, todo está ahí. 1 millón de muertos, la Revolución Mexicana. Por eso, grita o calla, apuñalea o reza, o se echa a dormir 100 años. Cuando García Márquez toma el elemento de 100 años, viene acá. Las primeras veces se dijo 100 años. ¿Qué 100 años? Esos 100 años de la República Mexicana no se hizo gran cosa, hasta que llegó Porfirio Díaz y vino la revolución. Segundo gran tema, que creo que es el segundo, acaso el final o semifinal por el tiempo. El otro tema enorme es la fiesta, y para eso tienen ustedes un documento que es el documento 4. Que vamos a leer lo que corresponde, revisar lo que corresponde, cómo trata la fiesta de paz. Comienza por esta frase que conocemos el ensayo, la literatura de ideas, que es muy bella, documento 4, viejo, adolescente, criollo, mestizo, general, obrero, licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva, máscara el rostro y máscara la sonrisa. ¿Qué es la máscara? Es un término que usa Paz para decir lo que decimos en sociología, los roles. Nosotros todos tenemos roles y entonces nos ponemos en una actitud determinada que no es la natural, porque es normal en la sociedad, ¿no? El médico se pone solemne cuando tiene que decirnos algo, estos son los roles. Ahí de mi mano notado dialéctico, lo cerrado abierto. Y este es uno de los momentos en que la soledad por la fiesta del mexicano se abre. Descripción formidable de qué pasa con el mexicano en la fiesta. Plantado en su arisca soledad, primero comienza por describir cómo es cuando no está en fiesta. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, son muy corteses. Todo le sirve para defenderse, el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Está partiendo una cosa este clima para mexicanos. Entonces tengo que decir que los mexicanos son distintos en esto, se parecen más a los castellanos, son muy lacónicos. Nosotros hablamos mucho, como los chilenos. Venimos pues de los andaluces, ellos son más bien del lado de los castellanos. O sea que
el chiste del señor que le dice en castellano: oye, por 4 días locos